Hola, curiosas y curiosos. ¿Cuál es la red social más buena? ¿Sabías que Pinterest puede reducir tu estrés? ¿Qué ventajas tiene esta red social con más de 250 millones de usuarios? Pues bien, en este vídeo hablaremos de esto y mucho más, así que te recomiendo que te quedes hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! En un internet cada vez más polarizado, Pinterest a menudo parece ser la red más tranquila. Además de bonita, la plataforma es una recopilación personalizada de la felicidad, un lugar lleno de pasteles de bodas, moda callejera, salas de estar de gran estilo y consejos para cuidar tus plantas. Todo ello organizado en una parrilla de imágenes estéticamente agradables. Pero hace un tiempo la compañía notó algo peculiar. La gente todavía entraba en Pinterest para encontrar lasaña vegana e ideas para el cabello, pero cada vez más también iban a buscar palabras relacionadas con la ansiedad y el estrés. Y si no, pruébalo. Busca citas de estrés en Pinterest y encontrarás una colección perfectamente agradable de lugares comunes. Pero viendo esto, el equipo de producto de Pinterest pensaron que podrían hacerlo mejor. Así que hoy la red social está introduciendo una experiencia completamente nueva diseñada alrededor del bienestar emocional. De esta manera, cuando escribas una consulta relacionada con la ansiedad, algo así como ansiedad en el trabajo o cómo lidiar con el estrés, Pinterest ahora te mostrará una ayuda sobre ello. Un responsable de Pinterest afirmó que si te sientes triste o estresado, aquí hay algunos recursos que pueden ayudarte a mejorar tu estado de ánimo. Eso sí, descargándose de responsabilidad, ya que los ejercicios de Pinterest no son un reemplazo para la atención profesional. Así, podrás hacer clic en el cuadro para ver más o desplazarte hacia abajo para ver simplemente los pines. Pero si haces clic en el cuadro, encontrarás una docena de ejercicios creados en colaboración con Brainstorm, un laboratorio de innovación de salud mental de la Escuela de Medicina de Stanford, y que además colaboran otras dos organizaciones de salud mental. Así, de esta manera, una cuadrícula mostrará opciones con ejercicios como reenfocar tu atención y reconocer tus fortalezas. Algunas, como relajarse, son meditaciones guiadas con audio. Y aunque los ejercicios se realizan en el interior de la aplicación de Pinterest, la página está diseñada para ser una experiencia separada. Además, la compañía afirma que todo lo que sucede allí es privado y nada de eso afecta al algoritmo de recomendación de los pines. Pinterest llama a la nueva experiencia búsqueda compasiva y es un intento de ofrecer a sus usuarios una dosis de confort sin alejarse demasiado del producto principal. Y aunque Pinterest no se ve a sí mismo como un jugador en el espacio de la salud mental, dice que está tratando de reconocer y responder a las necesidades de sus usuarios. Anita, la gerente de producto en Pinterest, la que ha dirigido este proyecto de búsqueda compasiva, ha afirmado que decidieron incluirlo en la aplicación porque la gente ya está buscando estas cosas y que además durante varios años han trabajado con expertos en salud emocional para abordar problemas de angustia y depresión. Así, si alguien dentro de la plataforma busca términos relacionados con el suicidio, la red social los empuja hacia los recursos apropiados, como podría ser la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Además, otros elementos o términos como autolesión, cortes o bulimia no mostrarán ningún pin en sus resultados. Y es que Pinterest incluyó esas consultas en la lista negra ya hace varios años. Y es por ello que se muestra un mensaje que alienta a los usuarios a buscar ayuda. Annie también ha afirmado que hay muchas otras búsquedas en la plataforma que no son tan extremas. La compañía ve millones de consultas cada año en torno al estrés o a la tristeza. Las personas acuden a Pinterest en busca de consejos sobre cómo lidiar con las emociones negativas o simplemente buscan algo agradable que mirar cuando se sienten así. Y de esta manera, la idea de Pinterest es que si los pinners ya están buscando activamente estas cosas, la plataforma quiere darles algunas actividades que los ayudarán a sentirse mejor. Estos nuevos ejercicios se basan en la investigación clínica de la Universidad de Stanford, que se centró en sesiones cortas para mejorar el estado de ánimo de alguien o también reducir los niveles de estrés. Por ejemplo, un ejercicio llamado respiración profunda ofrece una breve meditación guiada, más o menos así. Inhala, aguanta la respiración durante 3 segundos
y luego exhala durante 6 segundos. Otra, por ejemplo, te anima a practicar la gratitud. Y ya veis que parece sorprendentemente simple. Según Nina Vasan, profesora asistente clínica en la Escuela de Medicina de Stanford y fundadora directora de Brainstorm, afirma que la investigación muestra que funciona. Y es que la respiración profunda puede reducir los niveles de estrés. Y hay evidencia que escribir una carta de gratitud semanal puede mejorar de manera considerable el estado de ánimo de una persona con el tiempo. Para desarrollar los ejercicios de Pinterest, Nina Vasan y su equipo analizaron terapias basadas en la evidencia, desde la terapia cognitiva conductual hasta la terapia de aceptación y compromiso. Estos tratamientos micro en Pinterest están diseñados para cualquier contexto, ya sea en el metro o en la oficina, y de forma totalmente gratuita. Vasan piensa que solo una pequeña minoría de personas va al consultorio del médico, y se preguntaron, ¿qué pasaría si podemos aplicar lo que sabemos de la clínica y llevarlo directamente donde están las personas? Y es que más de 250 millones de personas están en Pinterest, y aunque hay miles de aplicaciones centradas en la salud mental en el mercado, Vasan cree que muchas de ellas son de pago y mucha gente no lo puede pagar. Así que Pinterest tiene la oportunidad de servir a las personas que desean un servicio de este tipo, pero que no estén listas para pagar $60 por año, por ejemplo, a una suscripción a Calm. Según Vasan, es mucho más probable que hagas ejercicio si hay un gimnasio en tu edificio u oficina que si tienes que tomar un autobús para llegar allí. Y eso es lo que busca Pinterest. Simple, sí, pero estos nuevos ejercicios acercan un poco más a Pinterest a su destino final, ser el lugar de Internet donde busques tu felicidad, incluso cuando te sientas cansado. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Conocíais estas nuevas aplicaciones de Pinterest? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Ah, y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos de aquí. En uno os hablo del marketing en Pinterest, y en este os explico por qué el marketing digital es importante para las empresas. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.